Quiero, antes de dar la palabra a nuestra expositora, hacer alusión a lo que dijo acá Claudio Nach, la importancia del liderazgo institucional. Eso es fundamental para que vayamos progresando. Yo recuerdo el año 1995 cuando ingresé como relator a la Corte de Apelaciones de Santiago y estos temas eran absolutamente tabú. La Corte era otra Corte y la verdad es que el liderazgo institucional de la Corte Suprema en esta materia, quiero destacar la labor que ha realizado, que está realizando la ministra Andrea Muñoz, también la labor que está realizando Lamberto Cisterna en el tema de los grupos vulnerables, el acceso a la justicia de los grupos vulnerables. Estamos hablando de la mujer que es víctima de violencia, estamos hablando de los inmigrantes, de los pueblos indígenas, de los niños, niñas, adolescentes, todos temas que están absolutamente en este momento siendo tratados por la sociedad chilena. Vamos a, lo primero, antes de pasar a las expositoras, les recuerdo que tienen ustedes en sus libritos, ahí en sus agendas, estas preguntas, o sea, el papel para que hagan preguntas. La idea es que vayan desarrollando las preguntas y que vengan llegando para poder realizar, ojalá, estas consultas a nuestras expositoras. Paso ahora, entonces, a presentarles a nuestra magistrada María Soledad Llenari. Ella es abogada, egresada a la Universidad Nacional de Comahue, en la provincia de Neuquén, especialista en Derecho Administrativo, máster en Comercio Internacional y Commerce del Instituto Europeo Campus Estel, Santiago de Compostela. Fue además asesora general del gobierno de la provincia del Neuquén, integrando además el Tribunal Notarial, el Tribunal Fiscal de la provincia de Neuquén y fue representante del Poder Ejecutivo ante la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Neuquén. Ha sido fundadora y directora del Instituto Público de Abogados de la Administración Pública Provincial del Neuquén. Actualmente es presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que viene a ser la Corte Suprema en la provincia de Neuquén. Les recuerdo que Argentina es un estado federal, por lo tanto cada estado tiene su tribunal superior, que viene a ser entonces un símil de la Corte Suprema nuestra, sin perjuicio que existe la Corte Suprema Federal. Y además es titular de la Oficina de la Mujer de Neuquén. Yo anoche le contaba yo a ella que estuve informándome sobre la Constitución de la provincia de Neuquén y solamente quiero destacar, porque quedé impactado de lo imperfecta que es nuestra Constitución política, porque es increíble la cantidad de derechos y garantías que establece la Constitución de Neuquén. Y dentro de ello, rescato el artículo 45, que habla de la perspectiva de género e igualdad de oportunidades, y el artículo 36, que habla sobre los derechos reproductivos y sexuales de la mujer. Eso no lo tenemos en nuestra Constitución, independiente de que tenemos los tratados internacionales, pero no está en nuestra Constitución. Bueno, y nuestra segunda participante, a quien le tengo mucho cariño porque fue mi jefa, jefa porque ella era relatora de pleno, ¿ya? Por eso fue mi jefa, no, porque en edad ella es más joven que yo. Bueno, doña Jessica González Troncoso, ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Copiapó. ¿De Copiapó? De Santiago, perdón, de Santiago. Ya le dio punto. Yo. Sigue igual. Bueno, Jessica estudió en la Universidad de Concepción, se tituló como abogada, ella es oriunda de la ciudad de Parral, inició su carrera judicial en agosto del año 90 como oficial segundo del 28 Juzgado Civil de Santiago. Además, fue relatora de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, jueza del 12º Juzgado Civil de esta ciudad y relatora de la Excelentísima Corte Suprema, y desde marzo del año 2008 es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Integrante de la Asociación de Magistradas de Chile el año 2005. Se formó como monitora de talleres de sensibilización sobre género, violencia doméstica y trata de personas en el programa impartido por la Oficina de la Mujer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina. Desde el año 2017 colabora con la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación
en el proyecto de elaboración de un cuaderno de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género en la Administración de Justicia, en relación a lo cual ha participado en instancias internas de trabajo y en la visita de estudios a experiencias europeas efectuadas en enero del año 2018. Como ven, nuestras dos expositoras son magistradas de gran experiencia y conocimiento y por lo tanto vamos a escucharlas y vamos a iniciar la exposición y le vamos a dar la palabra entonces a nuestra estimada María Soledad Llenari. Ahora sí. Muchas gracias, ministro Antonio Márquez, por la presentación. Estuve bien, ¿no? Está bien. También quiero agradecer la invitación, que me honra estar aquí, porque yo vengo de una provincia del interior de Argentina. Muchas gracias a la ministra Andrea Muñoz. Me siento sumamente agradecida y privilegiada de estar en este encuentro tan prestigioso. También quiero agradecer a María Soledad Granados, que ha facilitado toda la tarea, a Alejandra, que colabora con ella. Me siento de alguna forma muy presionada a dar lo mejor porque también comparto esta experiencia con la ministra de Colombia, con Margarita Cabello, y también con la ministra de Perú, Isabel Torres, y realmente, además de todo, nos acompañan Lucía Arbeláez y Esmeralda Ruiz, también dos expertas, y quienes coordinan el programa, Yasmina y Dominique, que realmente han dado muestras de su profesionalidad y pasión por la temática. Yo espero poder dar una muestra lo más aproximada posible. Vengo de alguna manera en representación también de mi país por algunas gestiones de la Oficina de Género, de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de la Nación, y específicamente voy a contar no solo el contexto federal, sino también la realidad que estamos llevando adelante en nuestra provincia de Neuquén, que es una provincia que está en la región patagónica y que venimos trabajando ya hace 2 años para incorporar formalmente en el quehacer judicial la perspectiva de género. Como ustedes podrán ver aquí en la presentación, vamos a ir a, primero, vamos a volver para atrás. Ahora se pierde el... Ahí está. Hay algo que estoy haciendo... estoy haciendo mal. Porque lo probamos o no, Soledad. Se siente presionado, pero bueno, vamos a ir a ver si logro... No sé por qué... No, porque tiene que empezar por acá. Y es como que empieza por el final. Sí, hay que empezarlo de nuevo. Ahí está. A ver, hay que... Hay que volver al principio. Ahí está, mira. Con este... Ahí está. Ahí está. Es que yo tengo otro sistema operativo y este no lo... Ahí está. Ahora sí. Bueno, primero vamos a aproximarnos al contexto federal, como bien decía. La primera experiencia en formalizar la incorporación de la perspectiva de género en el ámbito federal es la de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Como bien dice ahí en la presentación, fue creada en el año 2009 y obviamente el objetivo es impulsar no solo la transversalización de la perspectiva de género hacia en el quehacer de la justicia, sino también hacia adentro del Poder Judicial. Esto es importante señalarlo porque muchas veces se piensa que solamente es incorporar la perspectiva de género en el marco del dictado de las sentencias. También implica en el quehacer judicial, ¿para qué? Para que esto realmente sea transversal, que llegue desde la primera persona hasta la última que forma parte de cualquier oficina judicial. Fue concebida primariamente como una red federal y como una estrategia muy definida, empezar a conformar oficinas hacia adentro de todo el territorio argentino. Las principales líneas estratégicas de trabajo es la elaboración de diagnósticos. En las próximas
Digo filminas porque es el lenguaje que tengo incorporado. En las próximas líneas vamos a ver que la Corte elabora 2 diagnósticos muy concretos y valiosos, que es el registro de femicidios y el mapa de género. Yo ahora los voy a explicar cuando lleguemos al punto, pero esta es una de las, yo creo que herramientas más importantes, porque son las que ayudan a visibilizar los números y las estadísticas en 2 temas tan importantes como es el femicidio y el mapa de género, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Posteriormente, la sensibilización y capacitación. La Corte Suprema tiene diseñado 3 módulos en principio, que son como los módulos básicos, que son módulos en violencia doméstica, trata de personas y explotación sexual y perspectiva de género. Estos módulos, que son los de sensibilización inicial, son módulos que fueron diseñados en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para poder generar una aproximación a la temática. Es muy interesante señalar porque estos módulos están confeccionados con un material netamente interactivo y multimedia. Perdón, no es interactivo, es multimedia. Hay algunos ejercicios que son interactivos y que se resuelven en el público. Por ejemplo, en materia de violencia doméstica, que es uno de los módulos, hay un ejercicio, casi todo es video, reflexión y registro. Video, reflexión y registro, quizá por ahí, aquí hay gente que ya los ha visto. Y hay casos de violencia doméstica donde se resuelve, se separa, por ejemplo, al público en 2 grupos y se resuelve la ruta crítica de una denuncia de violencia con la opinión de la mayoría y finalmente llegamos al resultado si la víctima sobrevivió o no. Ese es de alguna forma un ejercicio muy gráfico que demuestra cómo las decisiones, en definitiva, se toman en conjunto. ¿Y cuál es la incidencia, por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, de una persona que realiza ni más ni menos que la admisión de la denuncia? Porque uno siempre tiene muy incorporado que es el magistrado o la magistrada quien toma la decisión final, sí, pero hay decisiones interlocutorias intermedias que, si bien son validadas por los jueces, o algunas que son de mero trámite, que pueden tomarla, como en nuestro caso, las oficinas judiciales, la falta de perspectiva de género es algo que puede resultar letal y caótica. Luego, las principales líneas de trabajo también son las elaboraciones de propuesta, es muy importante su tarea de comunicación y difusión, y el monitoreo de la actividad jurisdiccional, que después vamos a abordar al final de la presentación el observatorio, por eso no me detengo mucho. Desde su creación, la oficina, como bien decía al principio, intenta articular, intenta llevar toda su experiencia a las provincias, porque justamente es la Corte, como tenemos un Estado federal, la Corte de alguna manera nuclea y representa a todas las provincias y es considerado nivel central o gobierno nacional y por ende puede firmar acuerdos, tratados a nivel nacional, y de alguna manera eso después lo que hace es implementarlo hacia el interior con distintas referentes que trabajamos en coordinación con esta red. Lo más importante también es que la oficina se articula internacionalmente con la ONU y con la OEA, con la MESECBI, o sea, con los mecanismos de seguimiento. Es muy específico el trabajo en términos de cooperación internacional. A lo cual accedemos todas las provincias, que si no fuera por esta gestión, en definitiva, nos costaría muchísimo trabajo. En Argentina siempre hay un dicho que dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces, tenemos que revertir lamentablemente este dicho popular, que tiene mucho respaldo en la realidad y es muy empírico. Entonces, la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema Argentina está deconstruyendo este dicho popular gracias a estas iniciativas. Como pueden ver, acá están todas las oficinas de enlace. Fíjense que en la mayoría de las provincias ya hay oficinas formalizadas. En el caso de la provincia de Neuquén, como vamos a ver ahora, fue creada hace poco. Yo les voy a explicar el contexto. ¿Y cuál es la idea de generar una red? Optimizar recursos, compartir experiencias. Como tanto dicen, no solamente la sororidad entre mujeres, sino también hay varones, que en el caso, por ejemplo, de Formosa hay un hombre, entonces siempre cuando viene a las oficinas
Con los encuentros de las oficinas destacamos y decimos ojalá que los próximos encuentros haya 2 y en el otro 3 y en el otro 4, porque mayoritariamente hoy todas las titulares de la Oficina de la Mujer son mujeres. Bueno, vamos a ir a los registros. Yo voy a tratar de ir lo más rápido posible, ya llevo 10 minutos, pero el registro de femicidios. ¿Qué es el registro de femicidios? Una herramienta que justamente lleva una estadística sobre las muertes violentas de mujeres por razones de género. Es importante señalar que el registro de femicidios se elabora con toda una metodología que lo que trata de establecer es justamente la tasa de femicidios por circunscripción, para que cada provincia, en el marco de su política judicial y, por ejemplo, en el caso de los ministerios públicos fiscales que son autónomos, para que cada provincia y cada jurisdicción evalúe la tasa de esos femicidios en proporción a la población y además tenga un margen comparativo con el resto de los años. Entonces, esta es una herramienta estadística. Lo que no se mide no se conoce y lo que no se conoce no se aborda y justamente este es lo que en definitiva trata de llevar adelante el registro. A nosotros nos ha servido como herramienta muy importante porque se informa desde que está iniciada la denuncia hasta en cualquier momento procesal, en cualquier estadio del proceso se informa. No necesariamente se informan los femicidios caratulados como tal y con sentencia firme. Se informa todo, se mide todo. Esto tiene que ver de alguna manera con el balance que prevé Belém do Pará, justamente que habla de empezar a generar indicadores para poder medir cómo es la gestión procesal de este tipo de delitos o denuncias, porque todavía están en etapa de juzgamiento, pero precisamente se reportan y se informan para poder comparar. Posteriormente tenemos el mapa de género. Bueno, y otro dato que lamentablemente año a año se registran cada vez una tasa de crecimiento de mayores víctimas al año. Aquí está citado el registro 2016 porque va a estar disponible ahora el 2017, algo que bueno, lleva todo su tiempo, por eso es que son herramientas realmente de análisis. Después hay otras organizaciones que van midiendo con una característica un poco más, van dando la información, pero la Corte lo que hace es justamente analizar y presentar el registro del año pasado porque van a ver que es un estudio a profundidad. Si quieren acceder a este documento entrando a la página de la Corte Suprema de Argentina, entran a la Oficina de la Mujer y están disponibles todos los registros de femicidios. Es muy interesante ver la metodología de cómo fueron elaborados. Después está el mapa de género. Yo siempre digo, la escalera, digamos, judicial para la mujer tiene los escalones un poquito más altos. ¿Por qué? Porque el mapa de género, en el caso de Neuquén, lo que representa precisamente es esto. A medida que vamos, no voy a decir ninguna novedad, ni voy a decir nada revelador, creo que es algo que todos percibimos y todas, pero a medida que vamos yendo más arriba de la pirámide judicial en jerarquía, la estadística y la tasa cae drásticamente. Por ejemplo, en el caso de Neuquén aproximadamente, porque ahora estamos con el mapa de género del 2017, pero en el caso del 2016, que ahora lo estamos actualizando, el 67% de las personas que integran el Poder Judicial son mujeres. Ahora bien, cuando empezamos a subir de alguna manera en la escala, vemos que en el caso de fiscales jefes no llegan al 20%, en el caso del Tribunal de Impugnación, que sería como una Cámara de Apelaciones en lo penal, lo mismo, y en el caso del Tribunal Superior, hay de 5 integrantes, solamente hay una sola mujer que bueno, es quien les habla. Esto de alguna forma, es así. Esto de alguna forma nos tiene que servir para repensar, y esto es una reflexión que yo quiero dejarles, que no importa cuántas mujeres haya, sino dónde están ubicadas. Porque obviamente que ser mujer no implica tener perspectiva de género, pero acá estamos hablando de dos cosas distintas. Aquí estamos hablando de equidad. O sea, la mujer tiene derecho a participar equitativamente
en el proceso de toma de decisiones. Justamente el mapa de género lo que hace es alentar esta discusión y nos provee a todas las, en este momento, mujeres que reivindicamos este derecho dentro de todas las cortes provinciales, nos da una herramienta estadística para poder repensar qué posibilidades hay para generar cambios en estas estructuras a veces tan aquilosadas. Luego ya vamos a la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Neuquén concretamente, que fue creada el 17 de febrero del año 2016. Yo asumí en el tribunal en octubre del 2015 y tuve dos momentos muy particulares. Uno fue en el momento de la jura, concurrieron representantes de la Asociación de Mujeres Jueces y a la semana tuve un llamado de la Oficina de la Mujer. Y yo, muy gustosa, fui, me puse a disposición. Obviamente, digamos que en el proceso también de postulación, que en el caso de Neuquén es con una audiencia pública, etcétera, ya había transmitido que quería trabajar justamente en incorporar la perspectiva de género y en profundizar en realidad el trabajo, porque iniciativas había investigado y existieron en el Poder Judicial de Neuquén, y esto hay que reconocerlo, pero lo que hicimos fue en poquitos meses crear la oficina. ¿Cuáles son las funciones? Son prácticamente, no vamos a repetir, pero son las mismas que la Corte Suprema, que la Oficina de la Mujer de la Corte, simplemente que aquí también incorporamos algunas en el caso de Neuquén. Por ejemplo, elaboramos con la Subsecretaría de Planificación y Estadística propia proyectos e informes particulares que después les voy a contar, y también colaboramos con otros organismos, no solo del Poder Judicial, sino que a requerimiento prestamos nuestra asistencia técnica. Además que desarrollamos algunos proyectos que ahora les voy a contar. La Oficina de la Mujer depende, en este momento, de la... Bueno, ahí está el doctora, que la verdad quedó la foto y no lo pude cambiar anoche, pero no lo uso. En este caso, la plataforma de articulación... No, lo quería aclarar porque ayer hubo una discusión con el doctoreo, ¿no? Entonces, yo no lo uso y acá quedó, es una foto y no lo podía cambiar. Y digo, bueno, al final ayer dije una cosa y hoy hago otra, pero la imagen no la hice yo. Bueno, la Oficina de la Mujer es una plataforma de articulación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros hemos, en vez de duplicado o triplicado estructuras, hemos coordinado líneas de trabajo con estructuras existentes para poder optimizar no solo el trabajo de esas estructuras existentes, sino también para, por una cuestión de ahorro financiero, pero en definitiva para utilizar esos recursos en proyectos de la Oficina de la Mujer que no dependan del recurso humano. Entonces, ¿qué hicimos? Coordinamos. Tenemos una unidad que se llama ahí de recopilación de información, investigación y diagnóstico, que básicamente está conformada por el conjunto de los replicadores, por un conjunto de jueces con los cuales trazamos, jueces y juezas, con los cuales trazamos algunas estrategias. La unidad de capacitación, que es la escuela de capacitación existente, y la unidad de transversalización, que es el equipo de replicadores. Hoy tenemos un equipo de replicadores de 52 personas y a su vez tenemos 9 replicadores más en indicadores de riesgo con capacitaciones que nos ha dado la Corte con material de Naciones Unidas. Y como verán, la Oficina de la Mujer depende de la Oficina de Acceso a la Justicia, porque esta oficina fue creada hace 2 meses, la Oficina de Acceso, y la Oficina de la Mujer conceptualmente sería una oficina de acceso a mujeres, digamos. O de género. Pero lo que hicimos fue de alguna manera generar una estructura óptima que nos permita trabajar, porque no escapamos a la realidad de Colombia. Hay poco presupuesto. Bueno, una de las herramientas que ahora está en proceso de revisión es la compilación normativa relativa a los derechos de las mujeres, donde hemos sistematizado toda la legislación. Está el sistema de Naciones Unidas con la CEDAW y con algunos protocolos facultativos de la CEDAW, los más importantes y vinculados con el género. A su vez está la Convención de Belén do Pará, la ley nacional, la ley provincial y algunas recomendaciones específicas de la CEDAW. Ahora lo que estamos haciendo es actualizarla con la recomendación número 33, que precisamente está vinculada con el Servicio de Justicia.
Nos ha dado mucho resultado la compilación normativa que está disponible digitalmente en la página del Poder Judicial de Neuquén, que después yo les puedo dar toda esa información. Esto es un poco una compilación de fotos, pero para que no me olvide de comentarles algunas líneas de trabajo. Por ejemplo, una de las cosas que hizo la Oficina de la Mujer para incorporar la perspectiva de género fuera del ámbito judicial fue capacitar a lo que se llama educadores de hogares. Educadores y educadoras de hogares. ¿Por qué? Porque el 93% de las personas que hoy están, pequeñas personas que hoy están institucionalizadas en nuestra provincia son niñas. Entonces, pensábamos, nosotros estamos dedicando mucho esfuerzo a la gestión de la violencia, a la prevención de la violencia, pero mayoritariamente en el ámbito intrafamiliar. Pero ¿qué pasa con estas niñas que en definitiva son sujetos de una medida excepcional de protección y están en dispositivos donde por ahí son atendidas por personas que son sus únicos referentes sin esta formación o sensibilización? Así que le propusimos al Poder Ejecutivo, no porque nos sobrara el tiempo, sino porque nos sobra voluntad, hacer esta capacitación y pudimos capacitar a todo el personal que hoy se desempeña en hogares. También hemos firmado un convenio con la legislatura, con la honorable legislatura para armar un equipo de replicadores y a su vez coordinar el trabajo de la legislatura para que, digamos, incorporen la perspectiva de género en dicho poder. Y en este momento estamos trabajando, y aquí vamos a lo próximo, que son los planes de trabajo. Tenemos 3 planes de trabajo. El último es un plan que contiene ejes políticos institucionales, pero aquí les muestro el plan. Bueno, no se va a ver qué contiene, pero entre otras cosas les comento. Tiene 4 ejes políticos institucionales que están sintetizados en profundizar la actuación institucional de la OM, incorporar estadísticas para el logro de la igualdad, que es lo que les comentaba de los registros, condiciones para el logro de la igualdad, pero les voy a dar, no puedo desarrollar todo el plan, ejemplos concretos. En este plan estamos proponiendo firmar un convenio con el Poder Ejecutivo para poder formar un equipo de replicadores dentro de la Policía Provincial y así poder, de alguna forma, empezar a proponer estrategias de capacitación ni más ni menos de auxiliares de la justicia, porque podemos hacer los mejores esfuerzos en el marco del Poder Judicial. Pero volvemos a lo mismo. Si estos auxiliares de justicia o estas auxiliares de justicia no están capacitados o sensibilizados, ya el portal de acceso a la justicia en casos, por ejemplo, de violencia, se ve trastocado o con un altísimo índice de criticidad, como es el caso de que, por ejemplo, atienda un oficial de policía que desconoce absolutamente la temática. Estamos proponiendo ir un poco más allá, que es incorporarlo en la currícula de la formación de los agentes de policía. Esto es muy importante, para lo cual vamos a tener una reunión con el jefe de policía, porque es quien debe de alguna manera comprometerse con esta estrategia. A su vez estamos proponiendo diseñar un programa específico, que eso lo está desarrollando un especialista dentro de la oficina, que es de, por ejemplo, un trabajo sobre lo que es niñas institucionalizadas, sobre todo cuando llegan a una edad donde deben asumir, y aunque siempre dicen son pocos casos, no importa, son 5 vidas, son 5 realidades, o 10 o lo que fuere. Estamos elaborando un proyecto de empoderamiento de niñas institucionalizadas para que, recomendándole al Ejecutivo que adopte esta política, para darles herramientas justamente para cuando de alguna forma termine la medida y han cumplido la mayoría de edad, sin ser en el caso de que se haya decretado la adoptabilidad, sin ser adoptados o acogidos en una familia, puedan elaborar un proyecto de vida autónomo. Que esto es invisible, lo tengo que decir. Bueno, aquí está digamos, el total de los talleres del año 2016, dictamos 18, y en el año 2017, que ya agarramos confianza y vimos que había mucha predisposición, 28. Ahí está desagregado por circunscripción, y aquí tenemos justamente una estadística sobre todas las personas del Poder Judicial que están replicadas.
A la fecha llevamos 1.055 que han completado el módulo y nos está restando 774 que esperamos completarlo este año. Finalmente, tenemos como práctica elaborar memorias de gestión. Estas memorias son publicadas y divulgadas y tratamos de darle la mayor cantidad de visibilidad posible. Y por último, estoy aquí para contarles una iniciativa que es el Observatorio de Sentencias con Perspectiva de Género. Mediante Acuerdo 5586, que bueno, esto está todo publicado en la página web del Poder Judicial, por eso siempre esta presentación va a estar a disposición con los enlaces, los números de acuerdo. ¿Para qué? Justamente para que la persona que esté interesada en esta información pueda acceder porque todo esto está publicado. Se dispone la creación del Observatorio de Sentencias con el objeto de recopilar, sistematizar y publicar las decisiones judiciales que involucren cuestiones relativas a los derechos de las mujeres. Este observatorio es un observatorio positivo, no es un observatorio tipo panóptico, es un observatorio asertivo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos capacitando a las personas que toman decisiones de todo tipo, porque ahora lo vamos a aclarar, que cuando emitan una decisión utilizando la Guía de Estándares Internacionales de Protección Especial o cuando consideren que esa decisión tiene perspectiva, la tildan y se activa este protocolo, que es el siguiente. Es un protocolo informático coordinado con la Biblioteca de Jurisprudencia que le hace el tratamiento y a su vez con la Oficina de la Mujer que hace el control. Lo que tiene, digamos, este protocolo, fíjense que es se remiten o se registran decisiones judiciales definitivas o interlocutorias con perspectiva de género que se dicten, acá dicen causas relativas a los derechos de las mujeres porque en realidad es lo que pedimos, que en el caso que se cite un derecho o algún estándar de la guía, se active este protocolo, que se elaboró con la Dirección de Informática. Entonces todo esto va a un espacio virtual determinado y a partir de ahí la biblioteca empieza a hacer el tratamiento. Yo ahora les voy a mostrar el enlace, igual todavía lo estamos trabajando, está el documento preliminar, pero hemos traído una primera muestra. Y esta es la guía interactiva de estándares internacionales sobre derechos de las mujeres que usamos en Argentina como guía. Está disponible, como dice ahí, en la página de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Finalmente, este observatorio termina en un producto que es el digesto de sentencias con perspectiva de género para poder visibilizar. Y aquí me tomo unos breves minutos para comentar algunas, ahí está el enlace, algunas decisiones. Por ejemplo, no voy a decir todas, Argentina reformó en realidad sancionó un nuevo Código Civil, Comercial y de Familia en el año 2015, que tiene un capítulo de reproducción humana asistida. Y a su vez, en ese capítulo de reproducción humana asistida, está regulada la voluntad procreacional, la posibilidad de la donación de gametos, ya sea femenino o masculino, en definitiva, todo lo vinculado. Todavía está pendiente la legislación especial respecto a la fertilización asistida concretamente. El estatus jurídico del embrión no implantado está definido en el código, pero falta toda la regulación de ese itinerario hasta la implantación. Se está tratando. Pero en el caso de Neuquén, posteriormente a la sanción del Código Civil, por ejemplo, se presentó una pareja igualitaria y allí es donde se trabajó lo que significa un estereotipo de género negativo. Porque hoy hablábamos que hay estereotipos de género negativos y positivos, que yo lo repito en realidad, no a los fines pedagógicos, sino para mi claridad. Y tanto los positivos como los negativos operan de una manera que en definitiva no permite hablar de un trazo lógico correcto, ¿no? De un razonamiento correcto. En este caso operó un estereotipo de género negativo, que era la edad de la mujer gestante. Entonces, se elaboró y se propuso que una comisión, la obra social, rechaza
esta posibilidad y dice que como la mujer gestante era de edad avanzada, o a veces como nos llaman a las mujeres añosas, que esto me lo han escrito en órdenes médicas, revisar por ser añosa, 32 años tenía cuando tuve a mi primer hijo y ahí descubrí lo que era un estereotipo de género negativo, ¿no? Me dijo añosa el doctor. Nunca me voy a olvidar. Que no tengo ningún problema, pero es un estereotipo de género negativo. ¿Por qué? Porque opera negativamente. Ser añoso no es negativo, al contrario, es experiencia, pero en ese caso operó negativamente y eso hay que mirarlo. ¿Por qué? Porque en el caso de la obra social lo rechaza por la edad de la mujer gestante. Y esto es muy común. ¿Y qué pasa entre la mujer gestante y el embrión implantado? ¿Qué proceso ocurre? Esto lo determinó una comisión de bioética y dijo, hay un proceso que se llama epigénesis y la edad de la mujer gestante, en definitiva, si tiene un buen cuadro de salud, no es determinante. Eso es remover un estereotipo de género negativo, es darle la posibilidad a una pareja de tener un hijo o hija biológico porque así lo han decidido y porque es su proyecto, y es permitirle concretar su proyecto de familia y su voluntad procreacional. Entonces, no es un tema menor. Se definió en primera instancia y fue tan clara la jueza que no se apeló. Y eso es acceso a justicia. Y eso es visibilizar. Uno puede estar de acuerdo o no en su ámbito, pero somos operadores jurídicos, somos jueces que observamos y juramos respetar la Constitución. Y la igualdad es uno de esos principios. Y nosotros juramos hacer operativos esos principios y eso no puede estar sujeto a prejuicios y a preconceptos. Porque hoy hablábamos, deberíamos estudiar la relación entre la neurociencia y la toma de decisiones judiciales vinculadas con el género. Porque ¿qué son los estereotipos? Son prejuicios. Y si hay prejuicio, ¿qué hay? En definitiva, hay una sentencia arbitraria. Porque muchos dicen, un estereotipo de género negativo en definitiva no es ausencia de motivación. Por ahí es un error. No. Un prejuicio es un sesgo cognitivo. Un estereotipo es un sesgo cognitivo. ¿Qué quiere decir? Es un salto en el íter lógico de la persona que toma la decisión. Y por ende, para mí, no es un detalle. Es ausencia de motivación. Espero haber sido clara. Para esto sirve el digesto, para visibilizar decisiones con perspectiva de género. También tenemos la figura del femicidio transversal, del femicidio vinculado, femicidio vinculado, que es cuando una persona en un contexto de violencia mata a otra para hacer sufrir a su expareja. Y este digesto también contiene una sentencia vinculada con ese agravante que fue un hombre que mató a otro para hacer sufrir a su expareja. Fue acreditado, fue demostrado y así fue condenado. Y además contarles que nosotros también tenemos jurados populares puros para delitos graves y sorprende en algunos casos con la sabiduría que juzgan los femicidios. Así que bueno, este digesto es el producto de una decisión de política judicial que está orientada a visibilizar las sentencias con perspectiva de género y sinceramente quiero terminar con una reflexión que la igualdad no tendría que ser un tema de trabajo y seminario, la igualdad en realidad tendría que ser algo intuitivo, pero lamentablemente es lo que más nos cuesta. Así que sinceramente estas iniciativas nos llenan de esperanza, alegría, mostrar nuestro trabajo y les quiero agradecer la atención. Muchísimas gracias. Bien, le damos los agradecimientos y felicitamos a nuestra colega Soledad Genaro y le damos la palabra para los comentarios entonces a nuestra colega Jessica González. Muy buenos días a todos y a todas. Y como acá Soledad dijo un dicho, yo que soy sureña voy a decir, si la envidia fuera tiña yo estaría pelada, porque la verdad es si la envidia fuera tiña yo estaría pelada. La verdad es que lo que hemos escuchado acá apunta hacia donde nosotros queremos llegar.
pero yo quiero hacerme cargo de algunas cosas que acá se han dicho y completar dónde estamos nosotros para poder caminar hacia lo que ha dicho Soledad. Y acá es importante también volver a insistir en que el Poder Judicial tiene como una misión salvaguardar no solamente la normativa interna, sino que los valores, principios y derechos humanos que han sido reconocidos por el Estado en los tratados internacionales. Y como jueces no solo tenemos el deber, sino que también la obligación de hacer realidad el principio de igualdad, y eso supone nuestra labor jurisdiccional, evitar en el proceso de ponderación de la prueba, en la interpretación, en el derecho aplicable al caso concreto, todas aquellas concepciones prejuiciadas que nos dicen cómo deben ser las personas y cómo deben comportarse en relación a su sexo, su identidad, su género, origen, religión y todas las categorías sospechosas que uno pueda dimensionar. Pero yo quiero explicar, porque a nosotros la memoria nos falla de por qué nosotros estamos como partiendo estos temas, y eso tiene vinculación con nuestros cambios legislativos sin perjuicio de los tratados internacionales que el país ha suscrito. Y para refrescar la memoria de los que estamos acá y que tenemos distintos tramos etarios, yo quiero recordar que en Chile solamente en el año 1994, a través de la ley 19.335, se eliminan los tipos penales que son el adulterio y el amancebamiento. El adulterio, la mujer casada que yace con varón que no es su marido, era penada ella y el varón que yacía con ella, pero tratándose de varones, el amancebamiento que solo se elimina en esa época, decía que el varón era sancionado penalmente si tenía una manceba al interior de su casa o fuera de ella con escándalo. Y eso se elimina en el año 94. Luego, nuestra primera ley de violencia intrafamiliar es del año 1994 y que viene a modificarse solamente como violencia doméstica en el año 2006. El estatuto filiativo nuestro se modifica en el año 2004, al igual que nuestra ley de matrimonio civil, y el estatuto filiativo elimina la tremenda discriminación que existía en relación a los hijos. Existía en Chile hijo matrimonial, hijo natural, que era solamente reconocido por uno de los padres, y el simplemente ilegítimo, y cada una de estas categorías de hijos tenía distintos derechos. Eso se elimina en el año 94 y seguimos nosotros hablando sin que exista norma legal que así lo autorice entre hijos de matrimoniales y no matrimoniales, en circunstancia que la norma dice que son todos hijos. Pero si revisamos sentencias en nuestros días, aunque sea para fijar una pensión de alimentos, se sigue hablando que es un hijo no matrimonial. Entonces luego llegamos al año 2012 con la ley 20.609 que crea medidas contra la discriminación y establece un procedimiento especial, y que se han dictado algunas sentencias muy interesantes en esta materia. En el año 2013 la ley 20.680 modifica el Código Civil estableciendo recién entre nosotros el principio de la corresponsabilidad parental y modifica el artículo 225 que viene a eliminar uno de los estereotipos en perjuicio de los padres, porque se contemplaba la atribución legal de la madre cuando los padres se separaban, y solamente para alterar eso había que acreditar una causal de inhabilidad de la madre. En el año 2017 se regula recién la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Ahora, en el ámbito laboral, que a mí me sorprendió porque yo asistí con la ministra en la comisión que fuimos a esta pasantía en Europa, que ha habido un gran avance en reconocimiento de derechos de mujeres en el ámbito laboral. Si uno mira cuál ha sido nuestro avance en materia laboral, uno parte incluso antes, en el año 2009, en algunas materias, que en el ámbito laboral se regula el derecho a la igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres. Acá se suele existir marchas y protestas sobre la igualdad o la desigualdad que se cree que existe entre hombres y mujeres. Y es verdad, pero si uno revisa cuántas sentencias se han dictado en esta materia, muy pocas, porque las mujeres no reclaman. Y obviamente que no reclaman en este país, a pesar de que existe esta ley del año 2009, por la posibilidad de quedar cesantes. En el año 2011 se modifica la norma sobre protección a la maternidad y se incorpora el permiso postnatal parental,
Recién en el año 2012 también, a través de otra ley, se viene a sancionar la práctica de acoso sexual, que ha sido muy útil y sobre la cual se ha seguido trabajando en una serie de protocolos. El Poder Judicial está trabajando en uno, ha trabajado la Universidad de Chile y distintos ministerios sobre la base de esa normativa. En el año 2014 recién se extiende a los padres en Chile, a los padres trabajadores, el derecho a alimentar a sus hijos y a perfecciona normas de la maternidad. En el año 2017 se incentiva la inclusión de personas con discapacidad en el mundo laboral, cosa que ha sido muy aplaudido, pero todos olvidamos que ya existía una norma anterior en el año 2010 y hubo que dictar esta norma en el año 2017 porque la anterior, de buenas declaraciones o de buenos principios, nunca fue aplicada. Entonces ahora tenemos una norma que, tratándose de empresas que tengan trabajadores de más de 100 personas, hace obligatorio tener un 1% de trabajadores con discapacidad. Pero la norma dice, si usted no puede, por alguna razón fundamentada, efectúe donaciones. Entonces hay también una apertura a varias posibilidades para los empleadores, pero la verdad es que estas son normas que, si uno las analiza, algunas tienen por finalidad eliminar situaciones de discriminación, estereotipos, y otras tienen abiertamente la finalidad de atacar o avanzar en la igualdad estructural, como es con los discapacitados. En el ámbito público se crea el Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género y en el año 2015 una ley sobre participación política que introduce reglas de cuota en la mujer, y eso también avanza hacia la igualdad estructural, porque las mujeres en este país, a pesar de no existir ninguna provisión legal que accedan a cargos públicos y políticos, no se ve reflejada, y yo creo que si uno revisa en la última elección esta normativa, el resultado tampoco es óptimo. Entonces, cuando el profesor Nash decía en la mañana la ignorancia supina, ¿de dónde viene nuestra ignorancia supina? De aquí. O sea, Chile suscribe tratados internacionales, va a ir adecuando nuestra normativa nacional, pero los que estamos en la judicatura, impartiendo justicia, no estudiamos con estos parámetros, no estudiamos con esta normativa, no conocimos estos principios, y por lo tanto hay que deshacer todo lo que uno tiene en la mente o ha tenido en la mente para el efecto de aplicar las normas nacionales. Ahora, si yo hago un repaso rápido, ¿cómo ha avanzado el Poder Judicial? Formalmente ha avanzado el Poder Judicial. Podemos decir que hay avances institucionales. Se ha dado a conocer muchas veces porque así se hizo y luego se dio a conocer para formar una política pública, que el primer estudio de diagnóstico del Poder Judicial del año 2015 con importantes resultados en él. En julio del año 2013 se crea la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema, y cuyos objetivos son, en simple, promover que integrantes del Poder Judicial disfruten de espacios de trabajo igualitarios, libres de violencia y discriminación, o sea, todos al interior del Poder Judicial. Segundo, impulsar el desarrollo de políticas y acciones dirigidas a garantizar la igualdad y no discriminación de todas las personas en el acceso a la justicia, o sea, hacia afuera, los usuarios. Entre sus funciones se incorpora expresamente proveer la sensibilización social en materias de igualdad de género, no discriminación de los poderes, de los integrantes del Poder Judicial, con un acento en la judicatura. Y luego viene la política de género y no discriminación de la Corte Suprema, que se confeccionó a través del diagnóstico y de una serie de talleres que recogió a través del país las inquietudes de la gente del Poder Judicial para plasmarla en esta política, que fue aprobada en febrero del año 2018, incorporando como un eje estratégico el enfoque de género en el acceso a la justicia. Ahora, cuando uno piensa formalmente cuál es la capacitación que nosotros hemos tenido, y gracias a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema Argentina, las capacitaciones en el país comenzaron en el año 2015, recién. Y ese se hace el taller que hablaba María Soledad, que es muy interesante, muy fácil de digerir y de impactarse con lo que uno recibe, que es el taller de sensibilización en materia de género, violencia doméstica y trata de personas, que recién se formó en el año 2015 a 72 personas integrantes del Poder Judicial de cada una de las Cortes de Apelaciones de Chile, y yo tuve la participación en ese taller.
y ahí se ha ido replicando. Las personas que hicimos ese taller adquirimos el compromiso de replicarlo en cada una de nuestras jurisdicciones, y ahora uno puede decir que hay 341 personas capacitadas de los primeros 72, pero que para el año 2018 hay un programa en conjunto con todos estos monitores capacitados de coordinar las réplicas en cada una de las unidades de trabajo donde estas personas se desempeñan. Ahora, la Corte Suprema también, entre los años 2015 y 2017, en colaboración con el Servicio Nacional de la Mujer, ha financiado participación de 37 integrantes de escalafón primario, 45 consejeros técnicos, 4 profesionales en tratamientos de curso y learning, herramientas de abordaje de violencia contra la mujer, y la Secretaría Técnica, en conjunto con la Academia Judicial, ha organizado cursos de capacitación. Entonces, cuando hablamos de por qué estamos institucionalmente retrasados, yo creo que ahí está la respuesta, pero yo considero que desde el año 2015 hacia adelante hemos tenido un avance progresivo y muy acelerado en estos temas, no solo porque hemos tenido la intención de conocerlo, sino que ha habido un apoyo institucional para desarrollarlo. La Academia Judicial, que es el órgano que forma jueces en este país, recién en el año 2015, a raíz de toda esta temática y las conversaciones del Poder Judicial, incorporó en la formación de jueces, curso número 69, un primer módulo que se llamó Estereotipos de Género. En el curso siguiente, que era el curso número 70, se consideran 3 módulos sobre teoría del género, uno sobre género y derecho y un taller sobre imparcialidad y género que involucre análisis de fallo. En el programa de perfeccionamiento, que es el que tenemos que hacer todos los miembros del Poder Judicial, a partir del año 2016 se desarrollan talleres semipresenciales de género y sexualidad. En agosto del año 2017, un desarrollo del Seminario Internacional Tutela Convencional Específica de Derechos Humanos, que participan 60 integrantes del escalafón primario, con 42 horas de trabajo. Y en el año 2017 fue la Academia Judicial la que emitió un texto de apoyo para la judicatura, que acá lo hizo la colega, con esa unidad, que se llamó Igualdad, No Discriminación y Género y Normativa Internacional, que se repartió a todos los miembros del Poder Judicial. Entonces, esto es la parte institucional, pero yo quiero acá hacerme cargo de cuáles son las buenas prácticas que fuera de la orgánica institucional se ha desarrollado en el país por algunos tribunales o algunas asociaciones gremiales. Y en primer lugar, quiero comentarle una labor que realiza el primer juzgado de garantía de Santiago desde el año 2010, que hace un seguimiento en las medidas cautelares y en las suspensiones de procedimiento, tratándose de causas de maltrato habitual y tratándose también de causas penales en un contexto de violencia intrafamiliar. En el año 2010, los magistrados se capacitaron en forma individual, y llegaron a acordar a través de un acta de comité de jueces con un ampliado de la necesidad de que las sentencias no quedaran hasta ahí, sino que el tribunal se hiciera cargo de un seguimiento de su cumplimiento. Y eso se está haciendo desde el año 2010. Y lo primero que hicieron por la jurisdicción territorial que ellos tienen fue contactarse con el COSAM de Pudahuel, que es la entidad que tenía que hacer los tratamientos a donde eran derivados estos agresores de violencia intrafamiliar, y empezaron a hacer trabajos en salas especializadas. El magistrado que tomaba estas causas inmediatamente se contactaba con esta unidad para el tratamiento y hacían audiencias de seguimiento donde invitaban a las mujeres que eran víctimas para que ellas pudiesen opinar cómo estaba el tratamiento, si producía algún efecto o no. Esto se ha mantenido desde el año 2010, es una iniciativa propia del tribunal, que el tribunal se ha coordinado con el COSAM, luego con la Universidad Autónoma y después con la Universidad Adolfo Ibáñez, porque las universidades les prestan ayuda para realizar los tratamientos con atención preferente y luego mandan semanalmente los cumplimientos y el tribunal los va revisando. Si uno mira las estadísticas de ello, han logrado reducir la reincidencia en violencia intrafamiliar en una forma considerable y es un excelente modelo a seguir. Ahora, eso sigue en marcha, pero una cosa que fue
muy buena en su época y que partió de una iniciativa de la Corte de Apelaciones de San Miguel y desgraciadamente no nuestra, que fue aprobado por el Consejo de la Corporación Administrativa en el año 2012, fue crear un proyecto piloto de observatorio judicial de género en tribunales voluntarios, que llegaron a ser 12 tribunales, y eso se hizo, y cuando se creó, se dijo que ¿qué se hacía? Se hacía un órgano técnico permanente de información y consulta sobre determinados temas. Se estaba pensando en un instrumento que, junto con mostrar los progresos en políticas de género, nos señalaba en qué materias se han logrado avance y cuáles aún existen rezagos pese a los compromisos adquiridos por el país. Se trataba de un espacio intersectorial e interdisciplinario, y esto se hacía porque el Poder Judicial carecía de un sistema de estadística e información confiable respecto de las características de los procesos judiciales en donde se ven involucradas mujeres. Esto se hizo, partió como un proyecto piloto maravilloso en el año 2012. Yo tuve oportunidad de escuchar este proyecto en un seminario que se hizo en la Universidad Católica, y si uno piensa dónde quedó esto, duró hasta el primer semestre del año 2013. ¿Por qué? Por no existir recursos y porque, como se ha repetido acá, las personas que originalmente estuvieron a cargo y que le pusieron mucho empeño, se fueron de esa jurisdicción. La psicóloga a cargo se fue del Poder Judicial y la magistrada se cambió de jurisdicción. Entonces, esto es lo que ocurre con maravillosos proyectos como esto, cuando no existe el apoyo institucional que los mantenga, que los sostenga, y que esto vaya más allá de las personas que originalmente lo inician, lo crean o que tienen interés en hacerlo. ¿Y qué hicieron? Esto está muy bien elaborado, y acá se dice de dónde sacaron esta maravillosa idea estos magistrados de la Corte de San Miguel para hacerlo. Y se tuvieron presente el diseño e implementación de un observatorio de mercado del Ministerio del Trabajo y Empleo y Seguridad de Argentina. Consideraron también un observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe, una guía metodológica para la réplica de observaciones municipales de violencia, Organización Panamericana de la Salud. Y luego dicen que esto se apoya en un observatorio que existía antes y que es el Observatorio de España. Citaron también la normativa internacional y el observatorio que existe en España, que está, creo que está del año 2001 hacia adelante, y también dan un poco a entender cuáles son los desarrollos en España y en otros países de Latinoamérica para hacer esto que, en el caso nuestro, por la falta de apoyo institucional, no duró nada. Pero yo quisiera decir, porque yo tengo algunas hojas, no me voy a alargar porque Antonio ya me está mirando. No, nosotros que estuvimos en España nos entregaron algún material y cómo se recogían los datos en el Observatorio Español. Si uno mira lo que alcanzó a hacer este grupo de trabajo nuestro, recogió información tan valiosa como la que recoge actualmente España. Y por poner algún ejemplo, solamente se enfocó en causas de protección y causas de violencia intrafamiliar en sede de tribunales de familia. Y, por ejemplo, los datos estadísticos se recogieron de la siguiente forma. Lo primero era quiénes eran los denunciantes en causas de protección respecto de niñas, niños y adolescentes. ¿Quién era? ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres? Entonces y llegan a la conclusión de que corresponde, ¿quiénes son los denunciantes? El 51,7% corresponde a hombres y el 48,3% corresponde a mujeres. Luego dice, al observar las edades de este grupo se aprecia que éstas se distribuyen de manera bastante similar en los tres rangos etarios respecto de cuáles son los niños afectados. Había un 34,1% niños entre 0 y 5 años, un 31,4% entre niños de 6 y 12 años, un 33,7% niños de 13 a 17 años. Entonces ahí, cuando se hacían estos informes, se sacaban las conclusiones. Y en esa época, el informe que yo tengo acá, que le estoy informando, corresponde al primer semestre del año 2013, y se decía de qué nacionalidad eran los niños, cosa que ahora habría que revisar, porque en esa oportunidad
Los niños chilenos eran un 99,6% y solo un 0,4% eran niños de nacionalidad extranjera. La realidad del país ha cambiado, tenemos una alta tasa de migrantes en Chile y por supuesto que estos datos, y por eso es importante levantar datos, porque apunta a cuáles son las realidades y los cambios sociales que va a tener el país. Y un dato muy importante también, que para que vean la visión que tuvo este trabajo, era dónde se hacen, los lugares donde se hacen las denuncias. Carabineros, 37,6%, tribunal 33%, la vía pública un 9%, en el domicilio el 5%, institución y así. Y esto lo digo por lo que acaba de decir María Soledad, ¿dónde tenemos que capacitar la gente si es el carabinero donde es el más alto número de la gente recurre a hacer sus denuncias? Si carabinero no sabe lo que es la perspectiva de género, si no conoce este tipo de materia, mal va a poder recibir y canalizar los tipos de denuncia. Entonces, no les voy a leer, pero acá hay información muy valiosa y esto no ha prosperado únicamente por la falta de apoyo institucional. Y también me quiero referir que otra buena práctica creo yo que existe. En el país, en el año 2013, que yo formo parte, se creó la Asociación de Magistradas del Poder Judicial. Y se hizo exclusivamente con la finalidad de visibilizar este tipo de temas. Y cuando se crea, se dijo, a ver si lo tengo por aquí, que está en la página web de la institución, dice que se creó el 25 de octubre del año 2013 por un grupo de juezas y jueces, funcionarios del Poder Judicial, defensores y fiscalas, quienes fijaron como objetivo principal la promoción y la defensa de los derechos de las mujeres conforme al derecho nacional e internacional en un marco de un compromiso de la igualdad, la justicia, el Estado del Derecho como pilares de una república democrática. Esa fue la creación de la Asociación de Magistradas del Poder Judicial. Es una asociación abierta no solamente a mujeres, sino que también existen magistrados varones, existe gente de los fiscales del Ministerio Público y de la Defensoría. Ahora, si yo tuviera que reconocer con objetividad cuál es la labor que ha hecho esta asociación, es capacitación. Si yo leo que esto es la cuenta que se dio este año, en los días 8 y 9 de marzo del presente, cuáles son las principales actividades solo del año anterior. Coordinar un máster en Derecho de Género organizado por la Asociación de Magistradas junto con el Instituto de Estudios Judiciales y la Universidad de Jaén. Realizar 3 seminarios sobre acoso sexual organizados por la Asociación de Magistradas, la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados y Secretaría de Género de la Corte Suprema, Santiago, Antofagasta y Valdivia. La capacitación de trata de personas con una profesora, que es la doña Carolina Budnik, al directorio de la asociación. Participación en diferentes jornadas con gremios del Poder Judicial a fin de presentar observaciones a la política de género que estaba haciendo el Poder Judicial, convocada por la Corte Suprema. También participaron en encuentros internacionales y participaron en un congreso de estudiantes de la Universidad Católica de Valparaíso, en paneles sobre cumplimiento de los estándares internacionales en la formación de jueces de nuestro país, en especial respecto de la igualdad de género, y lo que la directiva considera que la labor más trascendente que tiene esta asociación es la intervención y trabajo en mesas de acceso a la justicia en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y en la conmemoración para el Día de la No Violencia lo celebraron también en la Corte de Apelaciones de Concepción y en la Conferencia Anual de Mujeres de este año se habló y se dijo que se iba a trabajar sobre la paridad de las mujeres en el sistema de justicia. Entonces, mi conclusión, con sana envidia de lo que han mostrado formalmente acá, es decir, que algo se ha hecho desformalizadamente en el país y formalmente
como la ministra Muñoz también lo ha concretado en otras intervenciones, a raíz del trabajo de la ministra, la formación de la Secretaría Técnica de Género y No Discriminación. Yo no quisiera... ¿Queda un tiempito, no? Sí. Yo no quisiera dejar de comentar alguna sentencia. Entonces, no tenemos un digesto, pero algunas cosas tenemos que se han publicado, pero yo quisiera referirme por el tiempo. Mientras revisa la sentencia, les recuerdo las preguntas, por favor, para que vayan haciendo las preguntas en la papeleta de forma de... Gracias. Gracias, señoría. Yo quiero comentar sentencias en distintos aspectos para demostrar que la perspectiva de género no solamente en familia o no solamente en aspectos de orden de relaciones entre hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja o matrimoniales o con los hijos. Y en primer lugar quiero hacer referencia a una que está en el ámbito penal. Fue una sentencia del 28 de julio del año 2016, una violación propia entre la víctima, una mujer, y el agresor es su conviviente, 3 hijos en común. La primera sentencia, porque la Corte de Apelaciones la anuló y se volvió a dictar la sentencia. La primera sentencia condenatoria condenó al agresor a 5 años y 1 día, y la segunda, luego de la sentencia de la Corte de Apelaciones que anuló ese fallo, lo condenó a 8 años. Entonces, porque quiero mostrar cuál es la diferencia y en qué nos falta para hacer una argumentación jurídica un poco más acorde a todo lo que aquí se ha hablado. Una mujer, 49 años, poco estudio, poca capacidad cognitiva, y ella dice que el marido la golpeaba, que no le gustaba que ella trabajara, porque le decía que las mujeres eran de su casa, ella tenía la autoestima por el suelo, ella no saludaba a nadie por temor a que su marido se enojara y la golpeara porque consideraba que ella era una fresca, le prohibía ver a sus padres, se fue a una casa acogida en el año 2013 y tuvo que volver porque no tenía dónde ir. Se fue donde la vecina cuando el marido comete violación en horas de la noche. El marido la controlaba y ella solamente podía esporádicamente trabajar en algunas ferias. Entonces, yo quiero destacar aquí que cuando el fiscal hace su alegato de clausura, dice que la mujer no era libre para determinarse cuando el acusado procedió a violarla, que hacía caso omiso con su acción de dominación y de sometimiento que venía sucediendo desde mucho tiempo. Lo que quiero destacar es que los fiscales son especializados en distintos tipos de violencia, y aquí hay un fiscal que logró poner en los alegatos de clausura y de cierre que esto era una situación que había que analizarla con una cierta sensibilidad distinta de una violación que no se da en un contexto de violencia. Pero cuando la sentencia, a pesar de que existían muchos elementos, condena, la sentencia como que no toma estos elementos que hacen o que marcan la diferencia y termina diciendo que el relato de ella es creíble, pero porque está corroborado por este informe, por el otro, y que si bien no habían lesiones marcadas en su cuerpo, se lograba acreditar por la corroboración y por la cercanía del relato, que era coherente, creíble. Y obviamente la Corte de una sala le anula porque dice, oiga, mire, aquí no están acreditadas las lesiones, la declaración de la víctima no es muy coherente porque primero dijo esto, después dijo lo otro. Y se hace un segundo fallo en que es condenado a 8 años, y el fiscal ahora parte diciendo, esta es una violencia sistemática de género. El fiscal también precisó un poco más los conceptos y parte con toda la historia de violencia entre este hombre y la mujer, y la califica y da las características de la mujer. Y el fallo, muy tímidamente, empieza a decir y dice, el relato de la víctima contiene todos los elementos del tipo penal. Todos los elementos del tipo penal, cosa que antes decía, no, la mujer es creíble porque lo corrobora la vecina, lo corrobora funcionarios de carabineros. Entonces ahora el fallo se atreve a decir,
la sola declaración de la mujer contiene todos los elementos del tipo penal. Pero luego empieza a decir, sí, pero igual, para sacarte lo que había dicho la Corte antes, que aquí faltaba credibilidad en el relato, entonces el fallo dice, sí, pero acá, para descartar alguna alteración o falsedad en la declaración de la mujer, yo me tengo que hacer cargo de las características de la víctima. Y recién tenemos un fallo que dice yo me tengo que hacer cargo de las características de la víctima y empiezo a tomar los peritajes que habían dicho que era una víctima extremadamente flaca, una mujer con daño asociado a violencia intrafamiliar, con un pensamiento concreto, y empieza a poner la visión en quién es la mujer, quién es la víctima, cosa que el otro fallo no hizo. Y luego acredita la fuerza, a pesar de que no existían lesiones, y dice por qué hay igualmente fuerza a pesar de que no existan lesiones, y hace algo que el fallo anterior tampoco hizo. Cuando tiene que determinar la pena, analiza cuál fue la extensión del mal causado a esta mujer víctima de violencia. Entonces, ahí tenemos un avance tímido respecto del fallo, y hay un fallo muy interesante que lo citó el profesor Nach, que tiene que ver con un recurso de amparo en una mujer privada de libertad, embarazada y de la etnia mapuche. Es una mujer que, por no extenderme, no voy a dar mayores antecedentes, pero que hace un análisis como se tiene que hacer, que es una sentencia del 1 de diciembre del año 2016 y que termina estableciendo todos los tipos de vulneración que existían en ese caso. Pero lo que primero hace ese fallo, que así debiéramos apuntar a todos a fallar, es establecer cuáles son los hechos, luego establecer cuál es la normativa nacional e internacional aplicable y después establecer, porque era un problema del traslado de esta mujer que estaba privada de libertad a un centro de asistencia de salud de urgencia por Gendarmería de Chile. Entonces la vulneración estaba en sí, las medidas de seguridad que había adoptado Gendarmería de Chile eran o no necesarias, proporcionales, si había vejación, si había discriminación, y el fallo establece los hechos, la normativa aplicable, o sea, el reglamento penitenciario, las instrucciones de Gendarmería, la norma nacional, todas las normas internacionales, y luego hace la valoración de la razonabilidad, si eran necesarias las medidas, si eran útiles, si eran discriminatorias, lo establece, y luego termina adoptando medidas para poder superar esto, y las medidas apuntan en decir cómo se tiene que trasladar a estas mujeres en esa situación de vulnerabilidad, pero también le dice a Gendarmería de Chile que tiene que acomodar sus instrucciones y sus protocolos a la normativa internacional. Y este es un excelente fallo que revoca una sentencia de una determinada corte que había rechazado este amparo, y rechazó el amparo porque a la fecha en que se estaba viendo la acción de amparo ya la mujer no tenía grilletes. Eso dijo, en el fondo no existen medidas que adoptar. Entonces ahí tenemos una visión muy simple, no existen medidas que adoptar, y el análisis que hace la Corte Suprema en un excelente fallo que insto a que todo el mundo lo pueda revisar, porque ahí queda plasmado cómo es fallar con perspectiva de género. Muy bien. Y creo que ahí estoy. Y lo último, la página web de la Secretaría de Género. Bueno, le damos un aplauso, por favor, a Jessica. Bueno, agradecemos el comentario de Jessica y su acuciosa intervención respecto a la normativa vigente actualmente en nuestro país. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Hasta el momento solamente tenemos una pregunta, así que les voy a pedir, los voy a estimular a que hagan otras preguntas, pero antes quiero, a raíz del tema esto de los liderazgos institucionales, aprovechando mi experiencia como ministro en Copiapó, quiero destacar la labor que se hace a través del bus de la justicia, que es un bus que es institucional del Poder Judicial, que viaja por todo Chile y que tiene justamente como objetivo que los grupos vulnerables tengan acceso a la administración de justicia. El año pasado tuvimos la oportunidad de ir con este bus a 4 localidades apartadas de la región de Atacama. Aquí Yanna debe conocer esos lugares porque es de la región.
Hablo de Cachiyuyo, hablo de Domeico, hablo de Incahuasi y hablo del sector costero de la provincia del Huasco. ¿Y por qué aludo a este tema? Porque aquí es donde uno se da cuenta que estamos, lamentablemente, a pesar que el Poder Judicial esté trabajando en este tema, es tan importante que la policía y el Ministerio Público se comprometan también con esta perspectiva de género. Gran parte de la información o del público que llegó a este bus de la justicia fueron mujeres. Y fueron mujeres que llegaron a denunciar violencia intrafamiliar por parte de sus cónyuges, de sus parejas, ¿no es cierto? Y reclamaban de la impunidad de sus denuncias a la policía. Ese es un tema realmente que nos llamó mucho la atención. Estos antecedentes los pusimos en conocimiento del fiscal regional, del Ministerio de la Mujer, de la Seremía de Justicia, y lógicamente que se tomaron las medidas para que no exista esta violencia o por lo menos se disminuya la posibilidad de violencia a estas mujeres que se sienten de alguna manera, que son mujeres chilenas, ¿no es cierto?, ciudadanas de este país, que se sienten de alguna manera vulneradas en sus derechos. Bien, hay una pregunta que la hace la señora ministra Andrea Muñoz, que dice lo siguiente. Es una pregunta que está dirigida a María Soledad. Me gustaría que nos explicara con más detalle cómo se forma el observatorio de sentencias. Esto relativo a la captura de las sentencias, a la selección, los criterios, hasta llegar al digesto. También cómo opera la guía interactiva, la unidad de replicadores, tiene una dinámica, cómo trabajan. Eso en definitiva. Más preguntas, por favor, para que las vayan redactando. María Soledad. Bueno, gracias. El observatorio fue diseñado con la Dirección de Informática, con la Biblioteca de Jurisprudencia, con la Secretaría de Biblioteca y Jurisprudencia y con la Oficina de la Mujer. En realidad es muy simple. Es un protocolo de actuación que contiene destinatarios, los estándares, el plazo, la forma y, en definitiva, como el circuito que va a recorrer esa información. ¿Por qué? Tuvimos que hacer un trabajo, no solo, como decía recién, decisiones definitivas o interlocutorias. Entonces, además de todo, tenemos un problema de plataforma. Tenemos parte del sistema escrito y otra parte del sistema oral, donde tenemos que recurrir a las videofilmaciones. Por eso esto en el protocolo está definido quiénes son los destinatarios del protocolo, todos los organismos incluidos. Y ahí se enumera, por ejemplo, tenemos jueces y juzgados, porque todavía en Neuquén estamos en un proceso hacia las oficinas judiciales, que lo tenemos en algunos lugares, como por ejemplo en la ciudad de Neuquén. En la ciudad de Neuquén tenemos oficina judicial civil y penal. Entonces es fácil, articulamos con la oficina judicial civil y penal y a su vez con los integrantes de los colegios de jueces, tribunal de impugnación y en el caso de familia todavía juzgado porque no hay oficina judicial todavía. Entonces fuimos de alguna forma comunicando a los destinatarios cómo tenían que remitir la información. Tienen un plazo establecido que es de 5 días hábiles. Informática lo que hizo fue, de alguna manera, generar el dispositivo tecnológico, que tengan dentro del sistema Dextra la carga, la opción de cargar al observatorio. Entonces, en definitiva, esto fue un diseño que hizo con una opción muy sencilla que hizo Informática incorporada a nuestro sistema de gestión judicial, donde ahora lo que estamos haciendo es develarle a los destinatarios que tienen esta posibilidad. ¿Y cómo opera la guía? Entonces, llegan todas las decisiones porque se tilda, entonces van a una carpeta específica, a un centro, y a partir de ahí es remitido automáticamente con este tilde, dentro del sistema de gestión judicial, es remitido en doble copia a la Secretaría de Biblioteca y Jurisprudencia de la Oficina de la Mujer. Cada uno va analizando qué hace la Secretaría de Jurisprudencia, las reglas de Heredia, en el caso de aquellas decisiones que de alguna forma haya que señalizar, que tratar el tema de los datos, entonces comienza a su vez a poner las palabras claves, las voces, empieza a tomar el holding, las cuestiones, como decía hoy usted, el obiter, entonces empieza,
Margarita, perdón, empieza a tratar la decisión y cómo opera la guía. La guía en realidad es una referencia que la puse de nuevo ahí en la pantalla, porque la guía en realidad de estándares contiene básicamente los postulados más importantes vinculados en realidad con los dos instrumentos internacionales, y también es importante señalar que a esto hay que sumar los protocolos facultativos que tienen. Entonces, lo que tiene esta guía es una guía, porque después está la ley nacional y la ley provincial. Entonces, también pueden citar jurisprudencia, que no necesariamente está en la guía. Entonces, aquí lo que se usa es como una referencia. Y lo que estamos haciendo es recorrer la provincia convocando a los emisores de las normas para que conozcan esta herramienta, para que empiecen a conocer qué es lo que tienen, de alguna forma, el que tiene una capacitación o conoce y perfectamente utiliza los instrumentos, ya sea del sistema interamericano o del sistema de Naciones Unidas, o cita algún fallo que él considera que tiene perspectiva, lo hace casi inmediatamente. Ahora, la complejidad la tenemos con las audiencias, por eso tuvimos que coordinar con las oficinas judiciales. Las oficinas judiciales son las que tienen la intervención en todo el soporte audiovisual de los procesos penales por audiencia. Por ende, el titular de la oficina judicial es la persona que hoy conoce esta herramienta y a su vez el que interviene en la audiencia sabe que, por ejemplo, puede ser un tribunal y él haga un voto, o en el caso de puntualmente, por ejemplo, de una audiencia de control de acusación o eventualmente algo puntual, ya el emisor se comunica con el titular de la OFIJU y buscan esa audiencia y la remiten en soporte videofilmado, para lo cual también tuvimos que ampliar el lugar de guardado porque, bueno, hay que hacer una doble copia, o si es ejecutable, el protocolo establece a dónde se lo va a buscar esa sentencia. Creo igual está disponible también en nuestra página el protocolo, que es muy sencillo. Y después, ¿qué es la unidad de replicadores? Es un conjunto de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, un listado que se elaboró con criterio transversal, que fueron los que recibieron la formación como replicadores, que no es lo mismo que ser replicado. El replicador tiene una formación extra, adicional, pedagógica, de cómo tiene que intervenir en los talleres de sensibilización, porque no emite opinión, conduce el debate, no es formador de opinión, conduce el debate justamente, y las intervenciones, y digamos, en estos encuentros, afloran muchas cuestiones vinculadas y se identifican los prejuicios, los estereotipos, se van más o menos trabajando, se hace anónimo, pero identificando los organismos para poder después dirigir estrategias. Son observadores también de todo el proceso, entonces después trabajamos en estrategias específicas. Por ejemplo, hoy preguntaban, si bien la perspectiva de género es transversal y por algo en la filmina había un anteojo, porque siempre dicen que son anteojos con los que hay que mirar la vida, obviamente que hay casos en los cuales se hace más evidente y emerge esta perspectiva. ¿Por qué? Porque si bien es transversal, en el caso en penal, en familia, es donde más antecedentes se registran y se hacen visibles. Hay una pregunta que quiere hacer Jessica. Solamente quería saber Sí. cuánto tiempo toma este proceso en que se remite estas dos unidades Sí. de interconexión, a que se hace el análisis y ya está en condiciones de decir, la encasillamos aquí. Y en definitiva, la biblioteca no tiene un plazo con la Oficina de la Mujer para emitir. Nosotros lo que estamos haciendo es establecer una fecha de corte que es anual, por ahora. Por ende, digesto del 2017 y ahora empezamos el 2018, porque la idea es a fin de año elaborar un digesto único con, no está visualizado ahí, pero lo importante es que, justamente se identifican las decisiones y se las clasifica en función de la guía de estándares. ¿Cuántas sentencias puede? Y el último tiene alrededor de 25, más o menos. Es poquito porque estamos todavía capacitando a los emisores para que hagan esta opción dentro del sistema informático.
y en realidad lo creamos en el 2017, pero lo implementamos alrededor del mes de agosto. O sea, esto sería 4 meses donde se hicieron, porque además también la oficina va haciendo en paralelo las réplicas, y hay algo, bueno, justamente está como índice temático el derecho a una vida sin violencia. Entonces está el femicidio transversal o vinculado. Yo dije vinculado, transversal, en realidad se usa vinculado y transversal. Violencia doméstica, violencia económica y patrimonial, o sea, está identificado, como bien hoy decía en la lista de verificación Margarita, violencia física, laboral, etcétera, sexual, reproductiva. Violencia reproductiva, aquí hay un amparo, que era un poco el que estábamos hablando hoy, de ese prejuicio en concreto. Y había una cosita que yo quería comentar, que no está aquí, pero que es importante saber que existe, y sobre todo porque Chile tiene sistema acusatorio también. Que la ONU estableció la posibilidad de capacitar a un grupo de jueces en Argentina, que los llamó también replicadores, que hicimos la capacitación en protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género. Justamente, ¿qué hace este protocolo? Sistematiza, como bueno, el observatorio recopila, sistematiza y publica. Eso era algo que me quedé y que no mencioné. Este protocolo lo quiero mencionar, es el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, femicidio, feminicidio, habla de las dos figuras. Es un protocolo que está diseñado para los ministerios públicos fiscales, basado en la teoría del caso, para los cuerpos médicos forenses y para los jueces. Trae directivas genéricas y abstractas sobre cómo juzgar con perspectiva de género un femicidio o feminicidio. ¿Qué hace? Recoge la experiencia internacional de todos. Por ejemplo, ayer habló el juez de la Corte Interamericana del caso Campo Algodonero. Campo Algodonero es un leading case en la materia porque justamente establece qué es el deber de debida diligencia y la debida diligencia reforzada, que es lo del artículo 7 de Belém do Pará, que debe necesariamente estar en la gestión de la violencia, pero esto es precisamente, no solo trae directivas para lo que es la gestión de la violencia, sino para cómo juzgar con perspectiva de género. Porque la dificultad más grande que encuentran los operadores, yo creo, sobre todo Ministerio Público Fiscal, que titularizan las acciones, en el marco de la investigación, es establecer el contexto de violencia. Si no saben qué es la violencia de género, ¿cómo van a poder probar un contexto de violencia de género? Si no saben la cantidad de tipos de violencia que hay, o los tipos, por ejemplo, el protocolo trae todos los tipos de femicidio que existen, con las antesalas, directivas concretas a los cuerpos médicos forenses con respecto a la autopsia psicológica. Entonces, esto es una pauta que por ahí nosotros ahora en el tribunal propuse, después de varios meses de estar circulándolo, formalmente hoy está estudio del tribunal para implementarlo dentro del Poder Judicial de Neuquén. Es una directiva clara, concreta, que sistematiza toda la experiencia en materia de derechos humanos de cómo juzgar un femicidio. Bien, gracias. Nos quedan 2 preguntas, las 2 están dirigidas a María Soledad. La siguiente la hace la magistrada de Iquique, Carla Fiedler. Dice lo siguiente: las réplicas las han realizado al Poder Judicial y a miembros de otros organismos, por ejemplo, policía, las han hecho en conjunto, o es mejor realizarlas a cada organismo por separado? La réplica es un diseño de liderazgo en cascada. ¿Qué quiere decir? Que hay que formar equipos dentro de cada organismo, equipos internos que se apropien de la temática con supervisión. Por ende, lo que le proponemos a la policía es armar un equipo de replicadores mixto entre agentes, jefes de la policía o jefas y personal vinculado del Ministerio de Seguridad. Armar un equipo, por ejemplo, de 30 replicadores, porque los grupos, las réplicas no pueden tener más de 30 personas, porque está comprobado que no hay profundidad en el debate. Entonces, lo ideal es formar un equipo a quien se lo capacita con una capacitación especial. Tanto la responsable de la Oficina de la Mujer como yo, y eso se sucede en todas las provincias,
tenemos la aptitud de formar replicadores, no solo de dar réplicas, sino de formar. Y eso es una herramienta muy importante que nos da la Corte, porque podemos ir armando pequeños grupos de docentes para impartir estos talleres de sensibilización. Por eso nuestra propuesta a la policía es firmar un convenio donde vamos a supervisar esa tarea y donde vamos a ir haciendo un seguimiento estadístico, porque nosotros reportamos todo a la Corte lo que hacemos. Y la última pregunta, también a María Soledad, la hace don Juan Magasich, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el licenciado en Derecho. Dice lo siguiente: las políticas implementadas por la Oficina de la Mujer, ¿hasta qué punto cree usted que algunos de los proyectos enumerados correspondían en su implementación al Poder Judicial? ¿No será que en algunos casos suple a la labor inexistente de otras autoridades u órganos? Bueno, justamente hay un trabajo que estoy haciendo que es vinculado a la función administrativa del Poder Judicial. La función de gobierno de los superiores tribunales, la función administrativa, para mí tiene que ser llevada al máximo. Nunca, sobre pretexto de pensar en invadir el entorno de otra competencia, podemos dejar de actuar, porque la competencia es de ejercicio obligatorio. Y dentro de nuestras competencias está mejorar el servicio de justicia o generar propuestas. Si bien existen claras competencias dentro de lo que es la Autoridad de Aplicación de Niñez y el Poder Judicial, lo que nosotros hicimos, fíjense que yo dije, hemos diseñado un programa, pero no lo implementamos. Simplemente se lo proponemos a la Autoridad de Aplicación para que la Autoridad de Aplicación se apropie, lo analice, lo apruebe y lo implemente. Las capacitaciones no tienen ningún tipo digamos, no invaden ninguna competencia, porque justamente es ofrecer la experiencia en una determinada temática a otro poder del Estado, y acá volvemos a lo mismo. Lo que queremos visibilizar con la Oficina de la Mujer, sin invadir competencias, porque esto somos muy cuidadosas de la cuestión orgánica, queremos visibilizar que se gestiona la violencia contra la mujer o se puede lograr una vida libre de violencia si el Estado en realidad se concibe como un sujeto único y en realidad los tres poderes del Estado son funciones, no poderes. Por ende, esa red que divide a un poder del otro tiene que estar definida, pero tiene que ser una red. ¿Qué permite la red? Que haya conexiones o vasos que de alguna manera dialogan. ¿Por qué? Porque la respuesta estatal tiene que ser una sola. Y cuando yo digo esto es muy simple, es lógico. Si condenan al Estado, en definitiva el Estado es uno solo, las funciones son distintas, pero el Estado es uno solo. Yo creo que ese es el gran desafío y un poco acá me refiero brevemente a la independencia judicial. ¿Cuál es el límite entre generar mejoras o buenas prácticas para mejorar la respuesta jurisdiccional y la independencia judicial o la imparcialidad? Esto es así, para mí, teoría de los conjuntos. La independencia judicial es una garantía que poseen todos los magistrados, que es de resolver el caso concreto. La función administrativa del Poder Judicial vendría a ser, aquí ya está el entorno, un conjunto que tiene su contorno. El entorno sería la función administrativa del Poder Judicial. ¿A dónde tiene que ir a esa relación con la independencia judicial? En el buen sentido, a tensarse. Tiene que haber tensión, pero no que es sinónimo de conflicto. La tensión tiene que ver que por el prejuicio o el miedo de invadir la independencia judicial, dejar de hacer cuestiones. Cuando hablamos de los protocolos, por eso recién señalé el protocolo de investigación, cuando hablamos de protocolos como ese protocolo en particular, hablamos de directrices genéricas y abstractas. En modo alguno estamos interfiriendo en ese momento de la sana crítica racional y de introspección donde el juez aplica el criterio y toma la decisión, o la jueza. Estamos de alguna forma dando pautas o directrices que no son vinculantes. Por ende, es un tema, creo que es muy sencillo. Entonces, en esto creo que hay que dejar en claro que en modo alguno profundizar la perspectiva de género y la incorporación en el quehacer judicial afecta
ni le hace sombra a la independencia judicial. Al contrario, está dentro de las responsabilidades políticas de los que titularizan los organismos. Porque el día que nos pidan explicaciones, y esto lo digo a raíz de que el Estado neuquino, a través del Estado Nacional, fue demandado internacionalmente. Y a raíz de ese caso, que es Ivana Rosales, donde se trabajó justamente el abordaje policial, es que empezamos a pensar todo lo que tenemos que hacer hacia adentro y a delimitar los entornos y los contornos. Por último, en un fallo que hice una ampliación, que en realidad salió por la Sala Contencioso Administrativa, el vocal preopinante habló de la debida diligencia y yo, de alguna manera, me referí al deber de debida diligencia reforzada que tenía la policía en el marco de una investigación en el cual las idas y venidas en el secuestro de objetos generaron nulificaciones, contramarchas que terminaron en la impunidad. Y en este fallo lo que hicimos fue indemnizar a través del rubro daño moral a la madre de la víctima y visibilizar cuál es la responsabilidad de la policía, no solo cuando toma una denuncia, sino también cuando en el marco de este auxilio a la justicia trabajan en la investigación penal. Muy bien. En nombre de María Soledad, de Jessica y quien habla, damos las gracias por la intervención. Daniela. Nosotros le agradecemos a ustedes. Bueno, ahora el tercer panel lo retomamos lo espero acá a las 15 horas. 15:05, 15:15, 15:15. Y eso sería todo. Un aplauso al panel, por favor. Cuando interviniste, se llamaba Las Palomas, un homicidio. En la página de... Sí, estuve 2